Buenas noches. Empezamos con este Kupanichá que dice, condúcenos del real a lo real, de lo falso a lo verdadero, de las tinieblas a la luz, de la muerte a la inmortalidad, más brillante que el sol, más puro que la nieve, más útil que el eter, ese ser eres tú. Honor a esta obra bella que tanto lo escucha el sistema, porque dice la verdad acerca de todo. Y la última sección estuve analizando ese poder psicométrico. Da multitud de ejemplos del poder psicométrico de la señora Denton. Procede en grado notable. Un fragmento de la casa de Cicerón en Tusculum le permitió a ella describir sin la más mínima indicación sobre la naturaleza del objeto colocado sobre su frente. No solo el entorno del gran Urajor, sino también el anterior propietario del edificio, Cornelio Sula Félix, como se le conoce, se suele llamar Sila, el dictador. Un fragmento de mármol de la antigua iglesia cristiana de Esmirna trajo ante ella a su congregación y a los sacerdotes oficiantes. Espécimes de Nínive, China, Jerusalén, Grecia, Ararat y otros lugares de todo el mundo evocaron escenas de la vida de diversos personajes. Las cenizas habían sido esparcidas miles de años atrás. En muchos casos, el profesor Denton, el geólogo, verificó las afirmaciones consultando registros históricos. Más aún, un fragmento de esqueleto o un trozo de diente de algún animal antediluviano hacía que la vidente percibiera a la criatura tal como era cuando estaba viva, el dinosaurio, ¿no? E incluso viviera por unos breves instantes su vida y experimentara sus sensaciones. Ante la ávida búsqueda del psicometro, los recovecos más ocultos del dominio de la naturaleza revelan sus secretos. Y los acontecimientos de las épocas más remotas rivalizan en viveza de impresión, las circunstancias fugaces de la guerra. En nuestra última sección, bueno, hoy iniciamos esta página 195. Dice el autor de la misma obra, solo 40. Ni una hoja se mueve, ni un insecto se arrastra, ni una sola onda se mueve, sino que cada movimiento queda registrado por 1000 fieles escribas en escrituras infalibles e indelebles. Esto es igualmente cierto para todo el tiempo pasado, todo. Desde el amanecer de la luz sobre este globo infantil, la Tierra, cuando alrededor de su cuna colgaban las cortinas vaporosas. Hasta este momento, la naturaleza ha estado ocupada fotografiándolo todo. ¿Y qué galerías de imágenes es la suya? Ahí, qué hermosas palabras de dentro, de Serena aquí te comenta. Es el autor, solo dentro de la misma obra, el alma de las cosas. Parece no, el ánima mundi, el alma de las cosas, la alma. Ni una sola hoja se mueve, todo está sincronizado. Ni un insecto se arrastra, un pobre escarabajo. Ni una sola onda o onda se mueve, sino que cada movimiento, todo, queda registrado en ese aéter, esa luz astral, esos registros acá. Todo queda registrado por 1000 fieles escribas. Eso es lo que nos encanta estudiar aquí, le decimos los nipicas. En la primera lectura secreta, los nipicas, somos ángeles escribiendo, los registradores de cada pensamiento, palabra y acción. Sino que cada movimiento queda registrado por 1000 fieles escribas. En escrituras infalibles que no fallan, ahí está la verdad, ¿no? E indelebles que no se borran. No con el eterno, ¿no? Esto es igualmente cierto para todo el tiempo pasado. Todo queda registrado en esos registros acásicos. Todo, absolutamente todo. El hundimiento, el surgimiento de la quinta raza raíz, la Aria. ¿Qué pasó con los lemures? Allá, Karnak, Egipto, o los hipócritos, los lemures, ahí la de Pascua, esas etapas misteriosas. Esto es igualmente cierto para todo el tiempo pasado. Desde el amanecer de la luz sobre este globo infantil, la Tierra, ¿no? Cuando a su alrededor de su cuna colgaban las cortinas vaporosas, hasta este momento, hasta ahora, la naturaleza ha estado ocupando, fotografiándolo todo. Desde el amanecer de la luz, como vino Lucifer, ¿no? De la luz sobre este globo infantil, cuando se iluminó, ¿no? La Tierra antes había sido, nos dice ahí en la teoría secreta, que nuestro planeta fue antes una estrella que explotó y todo su material estuvo rodando por el universo, fue captado por la fuerza gravitatoria por el Sol y lo convirtió en su tercer hijo, ¿no? Desde el amanecer de la luz, cuando vino la luz, primera vez la luz a esta roca, ¿no? Desde el amanecer de la luz sobre este globo infantil,
Nuestra Tierra es infantil. Nos dice que el espíritu planetario de la Tierra no es muy avanzado. Por que hay tanta maldad en este mundo. No es muy avanzado el espíritu planetario de la Tierra. Según Buda, la doctrina secreta, este planeta es el peor de todos los que hay en el vasto universo. Este es el peor. Por eso. Debemos aspirar a mundos superiores, hermano. No traer hijos a este mundo a sufrir a este planeta, encadenándolos a esa muerte, sufrimiento, enfermedad, todas esas cosas terribles, ¿no? La enfermedad y la vejez. Dice, desde el amanecer de la luz sobre este globo infantil, allá dice, desde que brilló la luz sobre la tierra, se parece un poco, desde el amanecer de la luz sobre este globo infantil, cuando alrededor de su cuna, la tierra, no colgaban las cortinas vaporosas. Fue el magma, lo primero, no fue el magma, las explosiones, todas las cortinas vaporosas, cuando sobre la cuna del recién nacido planeta flotaban vaporosas cortinas, que allá, parece un poco, cuando sobre la cuna del recién nacido planeta flotaban vaporosas cortinas. Acá dice, desde el amanecer de la luz sobre este globo infantil, cuando alrededor de su cuna colgaban las cortinas vaporosas, hasta este momento es el eterno presente. Lo único que existe es el eterno presente. Hasta este momento, la naturaleza, Gaia, Gea, ha estado ocupada fotografiándolo todo. ¿Qué galería de imágenes es la suya? ¿Qué galería? ¿Y qué fotografía? Nos parece absolutamente imposible imaginar que escenas de la antigua Tierra o algún templo de tiempos prehistóricos pueden ser fotografiados únicamente sobre la sustancia de ciertos átomos. Es increíble. Nos parece absolutamente imposible. Debemos imaginar que escenas de la antigua Tierra o de algún templo de tiempos prehistóricos pueden ser fotografiadas únicamente sobre la sustancia de ciertos átomos. No inventaron la fotografía, me parece, no es de este mundo, no, una parte, ya vamos a analizar esa placa de plata, de estaño, sensibilizada, como una imagen se graba, eso parece magia, brujería. Nos parece absolutamente imposible imaginar que escenas de la antigua Tebas, donde estuvo Helena, ¿no? Fue la principal ciudad del cuarto nomo del Alto Egipto. Fue la capital del Egipto principalmente durante el Imperio Medio y el Nuevo, donde se alzan los templos de Karnak y Luxor, la luz de Luxor, la propiedad de Luxor, ¿no? Que es el templo de Karnak también, donde está la fila de esfinges, el hipóstilo de Karnak, esos hipóstilos, las columnas monumentales hechas por gigantes, ¿no? Estructuras ciclopeas. Nos parece imposible, absolutamente imposible imaginar que escenas de la antigua Tebas estaba Isis, Osiris, o Top. Me parece absolutamente imposible imaginar que escenas de la antigua Tebas o de algún templo de tiempos prehistóricos, estamos en los templos como el de Tikal, de Guatemala, la gran Tenochtitlán, la gran Tenochtitlán sobre el lago. Me parece imposible, absolutamente imposible imaginar que escenas de la antigua Tebas o de algún templo de tiempos prehistóricos pudiera ser fotografiado únicamente sobre la sustancia de ciertos átomos. Otra fotografía, únicamente sobre la sustancia de ciertos átomos. Las fotografías tradicionales se producen gracias a la reacción química de los átomos de plata. Argentina es el elemento. Argentina. Las fotografías. Y Ernesto, cuando habla ahí de que puedan ser fotografiados, se refiere porque las imágenes están en el plano astral. Ahí están almacenadas en el plano astral, en la luz astral, también se le dice los registros acásicos. Y aquí es la demostración científica de evidencia cómo ocurre esto en el plano físico, que se ha demostrado, ya vamos a estar analizando cómo se fotografía esos átomos de plata, se sensibilizan y capturan las imágenes y se almacenan en ese plano astral que está comentando. ¿Está claro? Pero a ver, yo creo que lo ¿Puedo interpreté comentar algo? al revés. Ajá. Más bien, la fotografía viene del plano astral y llega al artista, al arquitecto, ¿verdad? Que es el que va a edificar, a plasmar las imágenes. Eso todo desciende de los planos más altos, Aria, Nupadaca, Antaláctico, Búdico, Manásico, va descendiendo esa voluntad y también esos arquetipos, ese mundo, las ideas que decía Platón, ¿no? Que ahí se inspiran las grandes esculturas, esos grandes escultores han hecho ese también Da Vinci, con sus grandes esculturas y pinturas, se inspiran en esos planos astrales, exactamente, hermano. Jorge, ¿qué ibas a decir? Sí, sí, hay otra que me llamó la atención, otra, parte del libro de cartas que me han ayudado. Si alguno de ustedes, yo creo que ya lo ha estudiado, donde está la galería de las imágenes, donde William Kiyach, a través de las caritas
mira cada, a través de las caritas y los rasgos de cada carita expresan, todo lo que está registrado en un ser humano también, aparte de lo que es el astral. Me llamó la atención esto porque quise hacer esta correspondencia con la galería de las imágenes. Gracias. Dulce, ¿quedó claro, Dulce? Sí, gracias. Claro que ahí pregunta cuando quiera. Dice, nos parece absolutamente imposible imaginar que escenas de la antigua Tebas o de algún templo de tiempos prehistóricos, estaba el dragón, ¿no? Pudieran ser fotografiados únicamente sobre la sustancia de ciertos átomos. Las fotografías tradicionales se producen gracias a la reacción química de átomos de plata ajeno, específicamente en forma de haluros de plata, como el bromuro o yoduro o los cloruros de plata. Al exponerse estos a la luz, a la luz, no, estos átomos forman nanopartículas oscuras, pequeñísimas nanopartículas oscuras forman, permitiendo la fijación de imágenes. Así se fijan esas imágenes. Imagínense, qué magia, ¿no? Esas nanopartículas. El proceso fotoquímico dice, la luz del sol activa los átomos de plata, los activa, que sufren una reducción para formar las imágenes. Un proceso descubierto en el siglo XVIII, 1700, imagínense. Materiales históricos que se usaron, se han empleado la plata, específicamente la plata, ¿no? Pues sus características, o el zinc, el estaño, o el plomo, o el betún de Judea, para hacer esas fotografías, esas máquinas, que ahora son totalmente automáticas en los celulares. Podemos grabar fotografías cuando en los tiempos pasados, ¿no? Esto sería brujería, más la tecnología, ya tenía la magia. ¿No? Pueden ser fotografiadas únicamente con la sustancia de ciertos átomos. Allá dice, nos parece el colmo de la imposibilidad que en la materia atómica hayan quedado grabados los hechos ocurridos en la antigua Tebas, con algún templo prehistórico. Nos parece absolutamente imposible que escenas de la antigua Tebas, en algún templo de tiempos prehistóricos, pudieran ser fotografiadas únicamente sobre la sustancia de ciertos átomos. Las imágenes de los acontecimientos están incrustadas en ese medio omnipresente, universal y siempre retentivo, que los filósofos llaman el alma del mundo. Y el señor Denton, el geólogo, el psicometra, le dice el alma de las cosas. Parece el alma del mundo, el alma de las cosas. El ocultismo, como decir. Las imágenes de los acontecimientos pasados, presentes y futuros están incrustadas, nos dice, incrustado, hacer que un cuerpo penetre violentamente en otro, eso es incrustado. La concha se frena a la concha marina en la roca. O queda adherido a él, encajar, clavar o engarzar son otros sinónimos. Las imágenes de los acontecimientos están incrustadas. ¿En dónde? En ese medio omnipresente que está en todas partes. El éter, luz astral, acasa, extracásico, el éter, las imágenes de los acontecimientos están incrustadas en ese medio omnipresente. Ese medio omnipresente que está en todas partes, ¿no? Está en todas partes del espacio. El espacio, ¿cómo comenzó? No lo sabemos. ¿Cómo va a terminar tampoco? No tuvo principio ni tuvo final. Para nuestra mente finita, no podemos, eso no entra, ¿no? A la mente esta inferior no entra eso, como que fue que había antes del espacio, como que no, que no tiene principio ni fin, ¿quién lo creó? Bueno, está en todas partes, eso es omnipresente en el espacio, como los átomos, como los unifica, que todo lo van apuntando, la materia y las cosas. Las imágenes de los acontecimientos están incrustadas. Ese medio omnipresente y universal, y siempre repentino. Es universal, está en todo el universo. Esa unidad en la diversidad del universo. El universo también, un único verso que dice, el único verso con que se creó esta manifestación es el sonido constructor. El sonido, no fue el sonido, la palabra, esta palabra. Se dice que está escondida, la palabra perdida está en el Tíbet, o en la Mongolia, o en la Tartaria. Y cualquier humano que la aprenda dice que se hace casi como un Dios todopoderoso aquí en la tierra, esa palabra. Dice que Jesús estuvo en posesión de la palabra, ya que estuvo en Egipto antes, y cuando rezó a Judea ya tenía una clave, y por eso que hacía los, entre comillas, milagros, los sanaba a los enfermos, resucitaba a los muertos, a Lázaro, caminaba sobre el agua, Jesús, y después lo capturaron los judíos, porque no sacrificaba a los animales. No hacía la práctica satánica de matar animales para perdonar pecados. Qué tontería, eso es lo que es el holocausto. ¿Qué hacen todavía los judíos? Están todavía atrapados
en ese Antiguo Testamento demoníaco. Por eso odian a Jesús, los judíos lo odian, y por 8 se burlan del gran Jesús. Las imágenes, los acontecimientos están incrustadas en ese medio omnipresente universal, en la casa, y siempre retentivo. La capacidad o virtud de retener, guardar o conservar esa fotografía, ya sea memoria retentiva o elemento físico. Las imágenes de los acontecimientos están incrustadas en ese medio omnipresente universal y siempre retentivo. Los filósofos llaman el alma del mundo. Ese alma, Alaya, Mahar, tercer logo, es un espíritu universal. Está en todo el universo, el mismo espíritu, igual que nuestro cuerpo. Hay un solo espíritu que lo gobierna, todas estas células que tenemos dentro, como decía hermano, cuando nos acostamos, nos desconectamos, pasamos al inconsciente. Pues todavía está ese espíritu gobernando toda esta célula, el sistema digestivo, el corazón, el nervioso. El alma del mundo es el espíritu universal, no solo del mundo, de todo, universal. Es el espíritu supremo, no hay nada encima de él. Es la más alta, la mente, igual que el cerebro, la más alta en el cuerpo, en el mitocondrio. Es un principio infinito, estamos analizando los números, tiene principio y fin, y es omnipresente, está en todas partes, que todo lo anima, todo lo anima, según las enseñanzas del Bhagavad Gita. El Bhagavad que dice Señor y Gita, el canto del Señor, o sea, el canto del Señor Krishna, según una enseñanza del Bhagavad Gita, la divinidad suprema, Brahma, el Señor, Brahma, lo absoluto, lo dicen, no, para Brahma, lo absoluto, es a la vez espíritu y materia. Nosotros somos espíritu y materia. Su naturaleza inferior, o sea, la materia es origen o matriz o útero de todos los seres, es el origen de la materia. Mientras que su naturaleza superior, desde Brahma, la espiritual, es el vital elemento que los anima y nos sostiene. Es prana, ¿no? Es el jiva, es un concepto muy hermoso, en el concepto teosófico, con Brahma es materia espíritu, es la inferior materia, es el origen de toda criatura, ¿no? Todos tenemos materia, los animales, los planetas, ¿no? También es absoluto de Brahma, que es lo espiritual, que es el vital elemento que los anima y los sostiene. Esas palabras vale la pena repetirlas. Se unen en el Bhagavad Gita, la divinidad suprema, Brahma, lo absoluto, es a la vez espíritu y materia. Su naturaleza inferior, la material, no la materia, el prakriti, es origen, o útero, matriz de todos los seres. La inferior, ¿no? Todos tenemos materia. Mientras que la naturaleza superior de Brahma, que la espiritual, es el vital elemento que los anima y nos sostiene. El alma del mundo, también le dicen, ánima mundi, el alaya, los budistas, el mahat, el lobo, el bababat del filósofo budista, es la esencia divina, que todo lo llena, que todo lo penetra, anima e importa. Desde el átomo más diminuto de materia hasta el hombre y el Dios más encumbrado. Qué bello concepto está también en el glosario. De Alaya, Imamundi, tercer logos, la esencia divina que estamos analizando en todo el universo, ¿no? Que todo lo llena, como los átomos, llena todo el espacio, ¿no? Que todo lo llena, penetra, anima y todo lo informa. Como el sistema nervioso de nosotros, que todo lo informa, un mosquito pica algo y inmediatamente nos damos cuenta que dónde está ese animal, un contacto nervioso entre la sinapsis de las células de la piel hasta el cerebro. La esencia divina que todo lo llena, penetra, anima e informa. Del átomo más diminuto de materia hasta el hombre y el Dios humano. Que el señor Denton le denomina el psicometra, gran geólogo que nació en 1823, autor, predicador y promotor de la práctica oculta de la psicometría, que lo estuvimos analizando en la última sección. A él y a su... Perdón que te interrumpa nuevamente, Ernesto. Además, Están aquí, dice, las imágenes de los acontecimientos están incrustadas en este medio omnipresente, universal y siempre retentivo que los filósofos llaman el alma del mundo. Esto es el plano astral. sí, todo está relacionado, hermano. Todo es un conjunto, ¿no? Nuestro cuerpo, que no son huesos, músculos y neuronas, todo está correlacionado. Ahí está en el plano astral, sabemos que es el segundo inferior, el plano físico, el nuestro, en el astral, en el prana, el kámico, el manásico, búdico, pero todo está almacenado en ese mismo almacén, solo que se diferencia, ¿no? Según una manifestación se va diferenciando, y ahí el plano más reciente de nosotros, pero decimos que está en la luz astral, que aquí lo va a decir, pero ella lo va a profundizar más en esta escritura, que da el nombre de los registros acásicos, que es más profundo, ¿no? Pero todo está ahí, hermano, en la luz astral, en los registros acásicos, en el mundo de las ideas, en ese alma del mundo, ese anima mundi. Ok, es que me confundí un poco con las notitas que pones,
porque parecía como que lo estabas relacionando con el absoluto. No, eso fue un concepto que estuvimos leyendo ahorita del Bhagavad Gita sobre el Ah, alma del mundo, como ellos lo manifestaron. Me pareció muy bonito para compartirlo en esta sesión, porque estamos hablando de ese concepto del alma del mundo, que es espíritu y materia, y su parte inferior, que es la materia, que es el origen de todos los seres, su parte superior, es lo que nos anima, ¿no? Con ese soplo de vida, con ese respirar, con ese hálito, que es la parte superior. Pero todo este programa, hay que saber que toda la manifestación tiene una relación con lo manifestado, como lo consciente con lo inconsciente. sí, Nosotros claro, sí, queremos claro. formar ese puente, ese fojarnos, ese puente para unir los dos, esos dos hemisferios, el lóbulos derecho y el izquierdo en el cerebro, hay que unirlos. También hay un buen puente de comunicación, se llama el cuerpo calloso. Acá le dimos fojarnos, el arco iris, que decía el moluspa, tanto era evidente de los nórdicos. Ok, gracias, Ernesto. Hay preguntas que quieras, no te preocupes. Las imágenes de los acontecimientos están incrustadas en ese medio omnipresente, universal y siempre retentivo, que los filósofos llaman el alma del mundo, ese anima mundo, aquí cuando leímos eso, hermano, el Espíritu Supremo, que todo lo anima, ahí sacamos lo de Bhagavad Gita, una persona muy bella, es el libro maravilloso, Krishna, y el alma del mundo, el anima mundo, el Aya, Mahat, el lobo, la esencia divina que todo lo llena. Tema nervioso no penetra, anima, informa, del átomo más diminuto de materia, hasta el hombre y el Dios más elevado. Y el Señor dentro le denomina, este occidental, el alma de las cosas, el alma de las cosas. Los objetos, dice, guardan almas, entre comillas, no, pues no. La versión materialista científica, no, que las piedras no tienen alma, no tienen nada, ni tienen ni en el hombre, le quitan el alma, es un desalmado, pues. Los objetos también guardan almas o ecos, ecos ¿no? de sus dueños o eventos pasados. Dentro en esta parte, ella dice, sin embargo, las imágenes de estos hechos están saturadas, diferentes, están saturadas de aquel agente universal que todo lo penetra y todo lo retiene, llamado por los filósofos el alma del mundo, alma mundo, esa es la traducción ya vale. En este caso, el psicometra, al aplicar el fragmento de una sustancia en su frente, bueno, a la frente, pone en relación su yo interior con el alma interior del objeto que manipula con sus manos. Hoy en día se admite que la éter universal impregna todas las cosas de la naturaleza, incluso las más sólidas. Ya nos introduce Elena lo que es el aéter. El psicometra, tiene la lectura del alma, el psicometra. Al aplicar un fragmento, una sustancia en su frente, como analizamos, ¿no? Se le dio una piedra de la casa de Cicerón, en la última sección, ¿no? Sin decirle nada, ¿no? Ya decía quién había sido el dueño, incluso anterior a él, dictador Sila. Se pone un meteorito y ya describió esta materia diferente a la Tierra, más fina, más pura, no tan dañina. Va a escribir la gran psicometría. El psicometra, al aplicar un fragmento de una sustancia en su frente, pone en relación su yo interior, lo más sagrado, no está en la frente, no cerebro. Pone en relación su yo interior con el alma interior del objeto que manipula esa piedra, que manipula con sus manos. Ella dice, al aplicarse el psicometra a la frente, un objeto determinado relaciona su yo interno con el alma del objeto. La traducción me parece, bueno. Hoy en día se admite que la éter universal, aquí está con A, está sin A, no lo mismo esto que A. Hoy en día se admite que la éter universal impregna todas las cosas de la naturaleza, incluso las más sólidas. Hoy en día se admite que la éter, nos dice, entre los antiguos, este éter era la divina sustancia luminífera que impregna todo el universo. Una sustancia luminífera que produce luz, ¿no? Que impregna todo el universo. La divina sustancia luminífera que le dice la vestidura, entre comillas, la vestidura, el urbe, terumbre, la vestidura de la deidad suprema, Zeus, Zen, o Júpiter en este caso, ¿no? Los romanos o los griegos, la vestidura es esta éter, la ropa, no mismo la ropa que el cuerpo, que más perfecto el cuerpo. La vestidura solo cubre la vestidura de la deidad suprema, Zeus o Júpiter. En esoterismo, nos dice ella, ¿no? En esoterismo, ocultismo, el aéter es el tercer principio cósmico del septenario. ¿No? El tercer principio del septenario cósmico. Sabemos, bueno, nosotros estudiamos el físico, el astral, ¿no? Y pues viene el prana para nosotros. Si nos dice que realmente es el aéter, el padre del prana. El prana ya es más individualizado ese jiva. Se individualizó esa esponja, que tú me decías en otra sección. Se metió la esponja al agua
agarra un poco de océano, de agua, y después cuando se exprime la esponja, vuelve otra vez esa agua. Esa es la relación que lleva el océano y el prana que está en la esponja en nuestro cuerpo. En esoterismo, el éter es el tercer principio del centenario cósmico. Cuando nuestro prana, siendo el mundo material, el nuestro, el inferior principio, donde estamos, siguiendo después la luz astral, el segundo, el plano astral. Es este el elevado principio de la entidad deífica. Qué concepto más bello, corto. El elevado principio de esa entidad divina deífica, adorado por los griegos y los latinos, los romanos, con el nombre de él. Padre omnipotente a él, oh gran súplica, no, Padre omnipotente a este, que todo lo cumple, no, Padre, que todo lo puede, poderoso a este. También le dicen el grande a Éter en su agregado colectivo. Ahí como la cábala habla de los sefirotes, ¿no? Que está la Céfira el primero, que ahí se orinan los otros, que Éter, Chop, Mavina, la inteligencia, sabiduría y poder, y después van los otros. Y grande a Éter en su agregado colectivo, lo tiene Johannes, como explicar, o los preyapatos de ahí en la misma correlación en ese caso. Y grande a Éter en su agregado colectivo. En su potencia, Eh, hermano. Vladimir, disculpa que te interrumpa, ¿me das permiso de leer un poquito unos renglones de lo que significa el éter para tener una idea más amplia? Es Éter, rápido lo que voy a leer. no va a Éter. Dice éter o éter. Los estudiantes son muy propensos a confundir el éter con el akasha y con la luz astral. No es una cosa ni otra, en el sentido en que describe el éter la ciencia física. El éter es un agente material. Si bien hasta ahora ningún aparato físico ha podido descubrirlo, mientras que el akasha es un agente distintamente espiritual, idéntico, en cierto sentido, al anima mundi, y la luz astral es solo el séptimo y más elevado principio de la atmósfera terrestre, tan imposible de descubrir como el akasha y el verdadero éter, por ser algo que está completamente en otro plano. El séptimo principio de la atmósfera terrestre, o sea, la luz astral, como se le denomina, es solo el segundo de la escala cósmica, la escala de las fuerzas, principios y planos cósmicos de las emanaciones en el plano metafísico y evoluciones en el físico. Es la serpiente cósmica que muerde su propia cola, la serpiente que refleja la serpiente superior y que es reflejada a su vez por la inferior. Ahí me quedo porque está muy largo la hoja y es una hoja y casi cachito. Pero gracias, es lo que quería leer para tener en mente un poquito más clara la idea. Gracias, Jorge. Gracias. Está en glosario. Ándale. Elena nos hace ese Sí, regalo. tener glosario. Exacto. Página 237. Excelente, hermano. Gracias por compartirnos esa información bella. Ajá. Qué mente la de Elena, ¿no? El maestro, dando esta sabiduría. Pero que el mundo todavía la ha rechazado, todavía la ha escondido, porque no aceptan el gran nivel espiritual ni mental, no, intuitivo de nuestra querida Elena. Dice, Upasica, bueno, estamos en la parte de esta. Dice, hoy el psicometra, al aplicar el fragmento, una sustancia en su frente, pone en su relación su yo interior con el arte interior del objeto que manipula en sus manos. Hoy en día se admite, en el aetro universal, que impregna todas las cosas de la naturaleza. Incluso penetra a la más sólida. Ese éter, que entre los latinos dice que era la divina sustancia luminífera, que impregna todo el universo. La vestidura de la deidad suprema, Zeus, Zen o Júpiter. En esoterismo, aquí no se puede Elena, no. El Aether es el tercer principio del septenario cósmico, el prana para nosotros, siendo el mundo material, el físico, el inferior, el último, y después viene la luz astral. El plano astral. Es el elevado principio de la entidad divina deífica, el Aether, adorado por los griegos y latinos con el nombre de Zeus, el Padre omnipotente Aether, el Padre todopoderoso Aether. Y también dicen grande a Éter en su agregado colectivo, lo comparado con los sefirotes, con los prayapatis, con Amaciaspenta de los zoroastrianos, en su potencia y aspecto imponderable, que no se puede medir, imponderable. El proteo gigante a Éter, una proteína, no que cambia, es el dios proteo, que cambia de forma, ¿no? El proteo gigante a Éter es el aliento del alma universal.
ese aliento. Dice prana, no, jiva, es el aliento del alma universal. Es el quinto elemento también, ¿no? El superior, el éter. La éter es la síntesis de los cuatro: tierra, agua, viento y fuego. Esa es la casa de los indios, o la dice también de los indios, ese éter. Hoy en día se admite que este éter universal impregna todas las cosas, las penetra, las partículas de un cuerpo en las otras, infiltra o se empapa, o resume, no en otra parte. Hoy en día se admite que la éter universal impregna, interpenetra todas clases de materia, a una materia, interpenetra. Hoy en día se admite que la éter universal impregna todas las cosas de la naturaleza, todo, planeta, sol, satélites, incluso las más sólidas, como los diamantes, las rocas o el acero, están impenetradas también de ese éter. Los átomos, también se está empezando a admitir que este éter preserva las imágenes de todas las cosas que suceden. Ya nos habló de la luz astral, analizamos los rituales clásicos, ahora introduce la éter, también es lo mismo la éter, es el mismo puente. También se está empezando a admitir que este éter preserva las imágenes de todas las cosas que suceden. Cuando el psicometra examina su espécimen, su muestra, entra en contacto con la corriente de luz astral, o sea, hermano, de luz astral, de tono astral, conectada con este espécimen, que retiene imágenes de los eventos asociados a su historia. Aquí está, Elena está revelando el secreto de cómo funciona todo esto, ese éter. También se está empezando a admitir, ya como anterior, no, que también era éter, pero esta es la cosa más sólida. Primero, también se está empezando a admitir que este éter preserva las imágenes de todas las cosas que suceden. Este éter, también ella, tal como era conocido de los filósofos antiguos, la éter, mucho antes de Moisés, tal como era conocido la éter, era conocido de los filósofos antiguos mucho antes de Moisés. O sea, no existió, un invento judío, sacado de Sargón y Baco. Dice, este éter, tal como era conocido de los filósofos antiguos mucho antes de Moisés, con todos sus misterios y ocultas propiedades, y conteniendo en sí mismo los gérmenes de la creación universal, como el arca, ¿no? El simbolismo del arca flotando, y conteniendo en sí mismo los gérmenes de la creación universal. Ese es el caos primitivo, el caos primitivo, el caos del cosmos y el espacio, y la ley, es el caos primitivo, es el éter superior, entre paréntesis, o en la casa de los hindúes. Es el Aditi de los indos, el espacio, el Aditi de los indos. Es la celestial virgen y madre de toda forma y ser existente. Y en Occidente hicieron ese logo femenino que estamos analizando, lo hicieron como María, ¿no? La Virgen Madre de Jesús, que nació por esta cosa, esta preñez divina, que no fue natural el nacimiento de Jesús como otra persona. Lo mismo pasó con Platón, no dice Elena, que su madre, Peritocne, también fue embarazada celestialmente sin un contacto con un hombre, que nació el Platón, el divino Platón. Es el Aditi de los indos, la celestial Virgen Madre de toda forma y ser existente. Para nosotros el espacio es la madre de todo, madre de los soles, madre de la galaxia, madre de los planetas, de los hombres, es espacio. Es el Aditi de los indos, la celestial Virgen y Madre de toda forma, ¿no? Planeta y ser existente. Y de cuyo seno, de cuyo útero, tan pronto cuando fue incubado, no, en este caso, no, cuando fue incubado por el Espíritu Divino, fueron llamados a la existencia la materia, la vida, la fuerza y la acción. Esto también se repite en el microcosmos, en el ser humano, ¿no? Cuando un niño, por la fecundación de todos estos gametos, el óvulo y la semilla, se unen. Bueno, y viene la existencia de todo eso, la vida, la materia y el ser nuevo. Dice, bueno, esta madre celestial, éter, la celestial virgen madre de toda forma y ser existente, de cuyo seno, cuyo útero, tan pronto como fue incubado, entre comillas, incubado como Jesús, ¿no? Por el Espíritu Divino, fueron llamados a la existencia la materia, la vida, la fuerza y la acción. Ese éter. También se está empezando a admitir que este éter preserva y retiene las imágenes de cuánto va a suceder, retiene las imágenes. También se está empezando a admitir que este preserva las imágenes de todas las cosas que suceden. Que la éter retiene las imágenes de cuánto ha sucedido. Cuando el psicometra examina su espécimen, su muestra, cuando el psicometra examina su espécimen, entra en contacto él, ¿no? Con la corriente de esa luz astral. Entra en contacto con la corriente de luz astral. La luz astral es una bastante. Esta región invisible que rodea nuestro globo, como rodea todo lo demás, todo el universo. Y corresponde como segundo principio
del cosmos alinda Cheridá en el hombre. Es el segundo principio físico, conviene lo que es de la ética. Corresponde como segundo principio de luz astral del cosmos alinda Sharidá, o doble astral del hombre. Es una esencia sutil, visible solo para un ojo clarividente de la luz astral. Y el más inferior, los principios, excepto la tierra, de los 7 principios acásicos o cósmicos, dice ella en el camino necesario. Cuando el psicometra examina su espécimen, entra en contacto con la corriente de luz astral, conectada con este espécimen, que retiene imágenes de los eventos asociados a su historia y se los cuenta. Entra en contacto con la corriente de luz astral conectada con este espécimen, con esta muestra, que retiene, que retiene imágenes. La luz astral retiene todas las imágenes de los eventos asociados a la historia de ese objeto, esa roca, ese pedazo de mármol, ese diamante. Cuando el psicometra examina su espécimen, entra en contacto con la corriente de luz astral conectada con este espécimen, que retiene imágenes de los eventos asociados a su historia. Ernesto, te tengo que hacer una pregunta. ¿Me escuchas? Sí, sí, claro. Em, por ejemplo, con lo de la pandemia, ¿cómo se puede dar, de dónde es, qué relación tiene con ese plano astral? Que se produzcan ese tipo de, ¿cómo se llama? Eventos. No es virus, de virus, y que se esparzan por todo el mundo. No entiendo por qué, o sea, eso también está contenido ahí, pues, es la pregunta. Y el plano astral, sí, hermano, ahí está todos los arquetipos, las cosas que van a hacer. Él nos explica de que no es que la luz astral sea un demonio, el gran dragón, como dice Eliphas Levi. Realmente devuelve al hombre, a la humanidad, lo que la humanidad le ha tirado. Todos los malos pensamientos, las malas palabras y las malas acciones que hacemos acá en la tierra van al plano astral y después se devuelven, ¿no? Se devuelven ya con epidemias, con enfermedades, con guerras, con plagas. No dice literalmente, no es la causa de todo eso es el karma. Nosotros, como humanidad colectiva, nos portamos mal, ¿no? Hay mucha maldad por todas partes, el televisor, todo el egoísmo que hay en el planeta, todo eso va a la luz atrás y lo devuelve a la humanidad por todo el mal que ha hecho, en este caso que está comentando. Los virus, Me quedo. son muy interesantes los virus, hermana, porque ellos no tienen una vida sola. Para existir necesitan otros organismos, ¿no? Y se parece mucho a nuestros pensamientos. Los pensamientos se comparten, no tienen principio ni fin, entran a otro organismo, lo pueden dominar. Hay mucha información sobre eso. No sé si te quedó claro eso de la pandemia, hermano, con eso, el tema astral y el karma. Sí, sí, gracias. Palabra. Sí, finalmente, Ernesto, entiendo, es como un espejo, ¿verdad? Lo que lanzas te lo va a regresar. Exactamente, así es, mi hermana. Y como nosotros estamos divididos aquí en la Tierra, los planes, por países, por continentes, y cada país tiene su karma, tiene su representante benigno y maligno de ese karma también en ese caso, hermano. Y cuando hacen todas las cosas colectivas, también eso, no, ese espejo nos devuelve lo que hemos lanzado nosotros mismos, ¿no? Por lo que uno siembra, eso va a cosechar. Ahora, ¿qué ibas a decir? sí, Gracias. estoy en la página 209 de cartas que me han ayudado, la galería de imágenes reveladoras. Aunque la galería de las imágenes acerca de las cuales voy a escribir se ha abandonado desde hace mucho tiempo y nunca le ha vuelto a ver ahí. Aún existen galerías semejantes en sitios inalcanzables para uno, a menos que alguien nos guíe hacia ellos. Ahora se hallan ocultas en lugares distantes e inaccesibles en los montes Himalayas, más allá de ellos en el Tíbet, en cuevas subterráneas de la India y en otras localidades misteriosas. Las fraternidades secretas propietarias de tales extrañas crónicas de las acciones, los pensamientos y la condición de lo que representa, no sienten la necesidad de reportes elaborados por espías o de las confesiones de los transgresores. En las hermandades de la Iglesia Católico Romana y francmasona nunca se podría enfrentar el fracaso de atenerse a las reglas.
Si alguien no denunciara al delincuente o si él mismo no confesara, diariamente masón tras masón viola la letra y el espíritu del juramento que contrajo. Sin embargo, si nadie se entera de esto o si nadie lo denuncia, permanece siendo un masón consecuente. El soldado que en el campo de batalla infringe las reglas disciplinarias más severas, distante de los que podrían divulgarlo o castigarlo, permanece indemne. En las varias congregaciones religiosas, constantemente los miembros violan en acto y en pensamiento todos los mandamientos, sin que sus compañeros o los guías de la iglesia lo sepan, y a pesar de esto, su imagen permanece intacta. Sin embargo, la gran iglesia romana, los masones y cualquier otra secta religiosa no poseen una galería como aquella acerca de la cual trataré de hablar, donde están registrados cada diminuto pensamiento y acción. No me estoy refiriendo a la luz astral que conserva las fieles imágenes de todo lo que hacemos, ya que seamos teósofos o burladores, católicos o francmasones, sino que a una verdadera colección de simulacros expresamente elaborados a fin de especializar una de las numerosas funciones de la luz astral. Y todavía sigue la carta, pero ahí lo voy a parar. Gracias. Me gusta este tema porque es la Galería de las Imágenes Reveladoras, página 209. Es todo, gracias. Gracias, hermano. Muy interesante lo que nos está comentando. En la Nación Secreta ya nos comenta, profundiza ese hecho de que allá en los Himalayas y más allá de los Himalayas hay grandes bibliotecas que tienen más volúmenes que todas las demás que hay en Europa o en América, como Estados Unidos. Y que en una cueva, en una lamacería, estaba esa biblioteca que cuando una gente iba pensaba que jamás iba a traer esa colección, ¿no? Pero cuando el monje lo llevó a esa parte, fueron subterráneamente y le mostró esa gran biblioteca. Que ahí estaban archivos que se salvaron, incluso de los antes de la destrucción de la biblioteca de Alejandría, estaban incluso ahí miles de ejemplares en esa biblioteca. En lugar de las cuevas, sociedades secretas, ¿no? Que tiene la sociedad de Luxor, la gran fraternidad universal que tiene sus ramas por todas partes, nos dice Elena, así como los malos están también por todas partes, los oscuros, los oscuratis, están por todas partes. Ahí no de la masonería, cuando la masonería todavía no había caído en desgracia, como hoy en día está totalmente contaminada, fue penetrada por jesuitas, por judíos, católicos, y la destruyeron. Antes los masones eran perseguidos, decían la verdad, ¿no? Hasta que en 1700 la gran logia de Londres fue la primera que cayó, pues fue penetrada por Elías, ¿no? Y ahí lo explica Elena profundamente en el tomo 4 de esta obra. Dice, también se está empezando a admitir que este aether preserva las imágenes de todas las cosas que suceden. Cuando el psicometra examina su espécimen, su muestra, entra en contacto con la corriente de luz astral. Es lo que Elena respondía. No está en la luz astral, que han grabado en esta biblioteca. Cuando el psicometra examina su espécimen, entra en contacto con la corriente de luz astral, conectada con este espécimen, con esta roca, que retiene imágenes de los eventos asociados a su historia. Ese espécimen que retiene, la luz astral retiene todas las imágenes de los eventos asociados a la historia de esa muestra. Imágenes de los eventos asociados a su historia, en este caso. Estos, según Denton, pasan ante su visión con la rapidez de la luz. Escena tras escena, se agolpan unas sobre otras tan rápidamente que solo mediante el ejercicio supremo de la voluntad el psicometra es capaz de mantener alguna imagen en el campo de su visión el tiempo suficiente para describirla. Elena nos relata cómo funciona todo esto. Estas imágenes, según Denton, el geólogo, pasan ante su visión del psicometra, ¿no? Con la rapidez de la luz. A esa velocidad del rayo, ¿no? La luz, son 300.000 kilómetros por segundo, hermano. La luz, imagínense, con la rapidez de la luz, esa imagen. Pasan a su visión y se conecta con la rapidez de la luz. Escena tras escena. Se agolpan, que se juntan, pues de golpe en un lugar. Dicho un gran número de personas o animales que se juntan en un solo lugar. Se agolpan esa imagen. Escena tras escena se agolpan, se pueblan unas sobre otras imágenes tan rápidamente en vertiginosa sucesión. No es lo mismo, vertiginoso, no, un tornado, vertiginosa sucesión se traduce. Escena tras escena se agolpan unas sobre otras tan rápidamente que solo mediante el ejercicio supremo de la voluntad el psicometra es capaz de mantener alguna en el campo de visión el tiempo suficiente para describir. Solo mediante ese ejercicio
muy importante, vamos a notar esa pista. Ese ejercicio supremo, o sea, está más altísimo, lo supremo, enorme, que es superior en su línea, con la cabeza, que solo mediante el ejercicio supremo de la voluntad, esa voluntad que tanto lo analizamos, es el primero de todos los poderes. ¿Cuál? La voluntad. La voluntad es la propiedad de todos los seres espirituales, de todos los seres espirituales, la voluntad. Y se muestra en ellos tanto más activamente cuanto más libre de la materia está en ellos. Y para hacer eso enseña que la voluntad determinada es el principio de todas las operaciones mágicas. Esa voluntad determinada es el supremo arcano de la alta mágica, es la voluntad del supremo arcano. Que solo mediante el Dios supremo de la voluntad, el psicometra es capaz de mantener alguna imagen en el campo de su visión, el tiempo suficiente para describir. Que solo con mucha fuerza de voluntad es posible tenerlas en el campo visual para describir esta traducción. De acá el PDF, en su hermosa obra, El alma de las cosas, trata de esta sucesión el geólogo Denton y cita multitud de ejemplos de las notables facultades psicométricas de su esposa. Entre ellos se refiere que puesto sobre la frente un pedazo de piedra de la casa del gran Cicerón en Tusculio, pero sin saber de dónde procedía, describió ella no solo el ambiente físico del gran orador romano, sino del dictador Sila, a quienes antes había pertenecido a aquella casa. Un trozo de mármol del primitivo templo cristiano de Esmirna que representó a los fieles en oración y a los sacerdotes oficiales. Otros fragmentos de objetos procedentes de Asiria, Palestina, Grecia, el monte Ararat y otros puntos le permitieron describir sucesos de la vida de personajes muertos miles de años antes. Un hueso o un diente de animales antediluvianos le daban a la psicometra por breves momentos la visión del animal vivo con todas sus sensaciones. En muchos de estos casos comprobó Denton las descripciones de su esposa, cotejándolas con los relatos históricos. La psicometría describe los más recónditos secretos de la naturaleza y los acontecimientos remotos se reproducen con tanta vida e impresión como los de ayer. Añade Denton en la misma obra, no se mueve una hoja, ni se levanta una onda, ni se arrastra un insecto, sin que registren sus movimientos 1000 fieles escribanos en infalibles e indelebles escrituras. Así ocurre con lo sucedido en pasados tiempos. Continuamente ha estado la naturaleza fotografiando todo. Desde que brilló la luz sobre la Tierra, cuando sobre la cuna del recién nacido planeta flotaban vaporosas cortinas, hasta el momento actual, todo queda registrado y queda fotografía. Nos parece el colmo de la imposibilidad de que en la materia atómica hayan quedado grabados los hechos ocurridos en la antigua Tebas, con algún templo prehistórico. Sin embargo, las imágenes de estos hechos están saturadas de aquel agente universal que todo lo penetra y todo lo retiene, llamada por los filósofos el alma del mundo, la Laia. Y por el geólogo Denton, en su obra, le dice el alma de las cosas. Al aplicarse el psicometra a la frente de un objeto determinado relaciona su yo interno con el alma del objeto. Aquí hay una llamada que es la inventa de este traductor, los 41 de abajo. Está ya admitido que el éter, no, ahí no es éter, es aéter, no lo mismo éter. Está ya admitido que la éter interpenetra toda clase de materia, aún la más densa. Ya empieza a admitirse que retiene las imágenes de cuánto ha sucedido ese aéter. Y por el geólogo Denton le se llama la cosa. Al aplicarse el psicometra en la frente un objeto determinado relaciona su yo interno con el alma del objeto y se pone en contacto con la corriente de la luz del sol, que relacionada con dicho objeto retiene las descripciones de los sucesos concernientes a su historia, los cuales, según Denton, pasan ante la vista del psicometra con la velocidad del rayo. No, no lo mismo, la luz del rayo, el rayo es más lento. A la velocidad del rayo, la luz. En vertiginosa sucesión de escenas que están solos, con mucha fuerza de voluntad, es posible detenerlas en el campo visual para describirla. Hermanos, comentarios, puntos de vista antes de ver las imágenes. Sí, es la hora de compartirlas. Roberto, ¿está por ahí? Sí, sí, aquí estoy escuchando atentamente. Vamos a ver si alguien quiere preguntar alguna cosa o comentar algo. Esto que, Jorge, lo que nos leíste en el glosario, a veces también omiten esta
este deletreo de éter y aéter, que Ernesto lo ha estado mencionando, la diferencia entre éter y aéter. El éter se corresponde a todo el plano astral, al mundo manifestado. Y como tú dijiste, claro, diferente de Akasha, porque Akasha, o sea que éter es el plano más bajo de Akasha si contáramos 7 planos, ¿verdad? Akasha es el más bajo digo, perdón, el astral es el más bajo de Akasha, que se corresponde al éter. El aéter es cuando, entonces, Ernesto nos está hablando del ánima del alma del mundo, de Alaya, de todo eso. Por eso parecía que pudo haber alguna confusión, porque a veces se hablaba del plano astral, pero cuando se hablaba de este agente universal que lo relaciona con el alma del mundo, como lo estaba describiendo Ernesto, con todos estos sinónimos, ¿verdad? Entonces se refería a esta alma donde contiene todo. Y dentro de eso está obviamente la parte del plano, la luz astral, que es la más baja, como ya se mencionó. La luz astral, los peligros de la luz astral, como dijo Ernesto, la luz astral solamente da lo que recibe, ¿verdad? Entonces, ya se explicó muy bien de que eso es la luz astral, por eso los peligros, ¿no? De los mentados despegues astrales y todo eso. Si la persona no es un adepto o no está preparado, entonces solamente está atrayendo toda cosa a la cual somos afines. Por ende, aquí en este mismo mundo, yo atraigo hacia mí todo lo que es afín a mi forma de sentir y de pensar. Imaginemos en estos planos internos qué cosas no atraeríamos con nuestra afinidad, qué repelemos y qué atraemos. Entonces, podemos ver que en la naturaleza dual del ser humano, ¿verdad? La naturaleza espiritual y la naturaleza personal, que tiene que ver con el cuaternario, ¿verdad? Desde manas, personal, manas, kama, el deseo, la energía, prana que se mencionó, el vehículo astral y el cuerpo. Este cuaternario se corresponde a toda la materia que es el éter. Entonces, la parte superior de nosotros, espiritual, el triángulo superior de alma, Buddha y manas, eso se puede corresponder con aéter o akasha, en este caso. Aunque akasha es mucho más amplio, ¿verdad? Como ya se dijo que el aéter tiene un grado dentro de los planos de akasha. Por ende, akasha contiene al aéter y contiene al éter. Entonces, ahí esta analogía para más o menos ver que todo lo que se movemos con el cuaternario tiene que ver con el éter, con la luz astral, y cuando Sí, activamos las fuerzas espirituales, estamos activando Akasha y el éter en este caso. sí, Bueno, a mí me parece bien lo que está pues aquí en lo que escribe Vladimir, nada más que yo quise adherir lo del rosario para tener un concepto más amplio, pero a mí me parece bien todo. Eh, y la carta pues de Julián Villach que le leí, la galería de las imágenes, porque a mí me gusta ese tema, por eso también lo quise adherir y lo leí, pero yo no veo contradicción, nada, nada más me gustó leerlo. no, por Eh, supuesto, no hay contradicciones, solamente estamos cada quien dando el punto de vista. Y esa carta que leíste, eh, precisamente, fue en uno de los lugares que mencionó Ernesto, porque eh, en este caso, William Q. Yash era transportado astralmente por su maestro para ver esta carta que escribiste, que es solamente un pedacito que leíste, ¿verdad? Porque eh, como ah, ahí decía, no era la luz astral completamente. Estas galerías son, diríamos, más pequeñas que toda la luz astral, pero como también se leyó ahí en la parte final que leíste, que es solamente un aspecto de lo que es toda la luz astral, ¿verdad? Entonces, que son galerías que algunos pueden entrar y verlas, donde están
La imagen, en este caso, él describe esa galería porque habla de compañeros, ¿verdad? Diríamos que de discípulos que estaban a prueba y que estaban algunos reprobando, otros aprobando y que había un montón de elementales y todo esto, pero es muy interesante esa carta. Qué bueno que la mencionaste, que la leíste un poco. Gracias, hermano. Están las imágenes, ni una sola, ni una sola hoja se cae sin que lo sepa. Es que está registrado ahí, hermano. Ni un insecto se arrastra, todo está registrado en la galería. Una representación occidental de esto de pícano, eso dicen los archiveros, dicen los cristianos archiveros, que todos lo van anotando, pensamiento, palabra y acción de cada ser humano. En esas láminas impresederas y después le muestra el libro de la vida, no, el juicio, no, cómo se portó desde que nació, todo lo que hizo hasta su muerte, la última encarnación, todo está registrado en ese libro de la vida. Y depende de dónde va a ir, si va a ir lo que es al descanso, al Tebachán, o va a ir al Kamaloka, la edición de principio, al Nirvana. Ahí vemos la representación de los angelicales occidentales. Esta otra versión, hermano, también algunos miren que estos ángeles son así, que tienen muchos ojos, como unos seres extraños que describe el Apocalipsis, ¿no? Que tienen cabeza de toro, de león, de águila y ser humano, y tienen muchas alas. También lo describen con muchos ojos por todas partes, que todo lo está viendo, pues ese ojo que todo lo ve. Esta es una representación del amanecer, cuando el sol por primera vez iluminó la tierra, o ese amanecer que estuvimos analizando, que estaba en la cuna de otro planeta con esas cortinas vaporosas, cuando el sol le dio la primera vez esa fuerza, ese aliento, esa luz. La naturaleza que todo queda registrado, vemos se pone indómito, claro, y lo hace la naturaleza que todo lo devora, todo lo destruye, en este caso, no, todo queda registrado en esa naturaleza indómita, ¿no? Pues esto, ¿por qué nos gusta mucho esa historia? El continente sumergido, la Atlántida, la Poseidonia, ¿qué pasó ahí? La maldad de esos hechiceros era tan grande que llegó la hora. Entonces llamaron a los dragones negros y ellos traían toda esta destrucción, como pasó en grandes olas, esa Atlántida, ¿no? Esa Poseidonia, esa isla. El último reducto, en este caso, la versión de esta, ¿qué pasó en ese gran tsunami? No, vemos que el que pasó en Japón o en otra parte es muy pequeño comparado con esto, ¿no? Todo está registrado en esa galería, a esos registros acásicos, que Elena tuvo el acceso para hacer estas obras divinas, que en ese momento ella cita ejemplares que solamente había un libro en el mundo, hermano, escondido en una de las macerías, ¿no? En esos lugares, y ella lo escribe literalmente varios párrafos, entraba en el registro acásico. Solo que cuando le daba a ellos, a sus discípulos, a sus que estaban con su y la cita de la página, ella lo miraba invertido, si era 65, le decía 56. Hasta después se enteraron que estaba inventando inverso, inventando los cálculos inversos en espejo, y por eso estaba correctamente la cita que Elena le daba de ese fragmento de esa obra. Aquí está, nos dice Elena que todo está registrado. Vemos aquí el Nilo, qué hermoso río, ¿no? El río Nilo, ¿no? Ahí estuvo Elena hace mucho tiempo en el Egipto, que tanto amó ella, igual que el Tíbet. Los obeliscos, esta ciudad de Tebas, estuvimos analizando una imagen de Tebas con su gran hipóstilo, con esas columnas, más de 140 columnas gigantescas, hermano, esas galerías de esfinges, todo está registrado en esos lugares. Están las esfinges, vemos esa fila de esfinges bellísima, vemos esas estatuas, los obeliscos, otra panorámica visión de esa hermosa Tebas. Estos los hipóstilos, si comparado con humanos normales, hermano, ¿cómo construyeron eso sin brujas? ¿No? ¿Cómo lo hacían? Es realmente obras de gigantes y proteas. O ellos ya usaban lo que es ese poder de revertir la gravedad terrestre. Entonces, los hipóstilos, las columnas, bellísimos, de la antigua Tebas, Karnak, en este caso, le gusta mucho. Esta es la gran Tenochtitlán, donde se dice que vio los fundadores de la ciudad, donde un águila iba a devorar a una serpiente, a un nopal. Ahí iba a construir la gran ciudad. En ese lago, es bellísimo, ahí ocurrió. Nominaron la gran Tenochtitlán. Los españoles, estos bárbaros, cuando llegaron, vieron esto, no sabían que se estaban soñando. Ahora, en realidad, lo estaban viendo en este caso. Nada que ver con Venecia, la gran Tenochtitlán. Otra versión estetical de Guatemala. Vemos a gran, hermosa, cultura. Elena nos dice que América es más antiguo que Europa. Solo que América se ha sumergido como 3 veces ya, 3 veces sumergido América. Miren estos templos de piedra, cómo cortaron la piedra más así de bruta, ni con rayos láser pueden hacerlo hoy en día. Los seres humanos con su gran tecnología vertical. Esto es de los mayas, ¿no? Qué hermosa esta ciudad de México. Ya construían los mayas, construían en relación con los astros. Un niño se dio cuenta de eso, muy infante, y describió que una selva oculta iba a estar una ciudad escondida. Fueron a buscarlo, hermanos, y la encontraron. Era cierto lo que decía el niño, que los mayas construían de acuerdo con las constelaciones de allá que hay en el cielo. Imagínense, todo quedado
Eso fue algo reciente, que todos los arqueólogos quedaron boquiabiertos con la inteligencia de ese niño, ¿no? Intuitivo. Nos hablaba de los templos antiguos, que todo está grabado, no sé, en la luz acá, en la revista acá, y pues sea Éter. Aquí todavía hay templos al dragón. Es el diablo, no se fue, el dragón, no, en Asia todavía tiene esos dracontia, los dracontia que estaban por todo el mundo, los templos al gran dragón. Y hoy en día, este es una imagen real, hermano, esto no es guía, esto es de Tailandia. Tiene un gran templo, miren qué bello, a ese gran dragón que está así rodeando ese templo y está más arriba de Buda, o sea que es más alto que el gran Buda allá en Tailandia, en Asia. El gran dragón, un templo también queda grabado en esa galería. Estuvimos analizando brevemente acerca de la fotografía, ¿no? ¿Cómo inventaron eso? Con una placa sensibilizada de plata, primeramente, ¿no? Después de estaño y otras, que entra la luz y tiene la propiedad de copiar imágenes. Eso parece magia, hechicería, ¿no? Para realizar esa fotografía en el mundo. El espacio infinito, estamos analizando ese espacio infinito, ese Alaya, ese Mahal, ese Anima Mundi, que no tiene principio ni tiene fin, ese espacio, esa galaxia, esas estrellas por todas partes. Otra versión dicen que lo que la hermana estuvo preguntando acerca de lo que es el gran Brahma, ¿no? Una versión antropomorfizada de forma humana, no muy infantil, que es de su naturaleza inferior, o sea, todo el agua la materia, no, se crea todas las cosas materiales, esa agua, y su parte espiritual superior se crea el aliento que nos anima, el gran Brahma, ese espíritu y materia, la vez sentado en el loto, ¿no? Igual que Buda, el gran Shiva, el Brahma, otra serie celestiales cósmicas. Otra revelación que está muy bella esta arte, hermano, no se mira mucho. Brahma, el Trimurti, ¿no? Que es el creador, el destructor, el conservador. Brahma, Vishnu, Shiva, Jesús, el Padre y Satanás son los que acá en el mismo. El gran ave Varuna y tantos otros, como lo guía, sus brazos, cada uno con una jarra, una lanza, con una arco flecha, con lo que ellos tiraban, sus grandes armas celestiales, lo que son el Brahma, los hinduistas. Bhagavad Gita también estuvimos analizando brevemente, se comentó Krishna, ¿no? El canto del Señor de Arjuna a sus discípulos, que supuestamente Krishna era inferior porque era el señor del carruaje, y el señor era Krishna, era Arjuna, pero era totalmente invertido. La divinidad se transforma en muchas cosas para aconsejarlo en esa gran batalla de Kurukshetra. Esta batalla que él no quería librar, ¿no? Contra sus familiares, ¿no? Y él dice que tiene que luchar. Tus palabras aún son de falacia y vigilia. Te lamentas por lo que no debían lamentarte. Todos ellos dicen, ya están muertos, todos los malos, ya están muertos, son zombies, ¿no? Tienen que perecer, en este caso, por su mal comportamiento. Así Krishna alecciona al gran Arjuna, en vez de perdonarlo, dice que le incitaba a la batalla. Los cristianos aquí en Occidente dicen, no, que Krishna era el diablo, ¿no? Porque Arjuna quería paz, no, quería amor, como Jesús, ¿no? Él decía que no, guerra, lucha, lucha. Era el diablo que engañó a Krishna, así dicen todos estos cristianos occidentales. Arjuna, el Bhagavad Gita, otra versión antropomorfizada, ese Alaya, ahí una huida, el Alaya, el Anima Mundi, antropomorfizada, en este caso forma humana, infantil, que estuvimos analizando, que es la madre de todas las cosas en este universo. La Anima Mundi, que penetra incluso, decía los diamantes, las cosas más duras, no, los diamantes, el acero, allá en Júpiter. Dice que por su elevada concentración que tiene ese planeta, dice que allá ocurre la lluvia de diamantes. Por su alta presión, el carbono se tritura y se forma en diamantes y ocurre la lluvia. Es agua, no, allá es lluvia de diamantes, más fuerte, Júpiter, no es caso, de diamantes. Esto es literalmente cierto, esto no es falso. Esto es el Anima Mundi, el cuerpo astral, la luz astral de representación, esa luz astral de los astros, ¿no? Cómo se manifiesta, eso para el ojo clarividente, en este caso, que eso es para mirar estas cosas. Si hay un buen pensamiento, el nivel vibratorio con el que uno camina atrae a gente con ese mismo nivel vibratorio. Es por eso que cuando uno verdaderamente cambia de energía, cambia el entorno y cambia el mundo. Como decía Mahatma Gandhi, que fue discípulo directo de Helena, ¿no? En la logia de Londres, la conoció cuando era joven, Gandhi, le dijo a ella esas palabras tan trascendentales que puedes entrar en su cabeza. Si quieres cambiar el mundo, tú tienes que hacer el cambio que quieres hacer, le decía. Esas palabras que Gandhi fue discípulo directo de Helena. Que no le gustaba el hinduismo a Gandhi, porque estaba becado en Inglaterra, en el primer mundo, ¿no? Y miraba a su nación ya como una nación tercermundista, llena de pobreza, miseria y hambre. Y Helena lo apoyó. Dice, no, tú no conoces la verdadera India, no conoces la maravilla de Bhagavad Gita. Y así que ella fue que le introdujo a Gandhi, y después sabemos lo que logró este hombre sin armas, liberarse del imperio más poderoso de su época, sin ninguna bala tirada, el gran Mahatma Gandhi. Estuvimos analizando la velocidad de la luz. Son 300.000 kilómetros por segundo. La luz del sol tarda en llegar a la Tierra. Estos 150 millones de kilómetros lo viaja
en 8 minutos y 20 segundos, en la luz casi instantáneamente, 300.000 kilómetros por segundo. La luz, que es materia. Y el hermano comenzó a escuchar algo de las hormigas, no de las abejas, que están leyendo lo que es aquí, de la mente universal, que no había para manifestarse. La hormiga, no, son increíbles este animalito, tan pequeño igual que la abeja. Y diminutos son, ¿no? Y cómo se organizan, cómo van a buscarle el alimento, todo, te llevan, te alimentan a las crías, te hacen grandes edificios arquitectónicos debajo de la tierra, o la colmena en las abejas. La diminuta hormiga, dice Elena, comparado con la sustancia gris que tiene en la cabeza, es superior al humano en proporción por la gran capacidad de organización. Y eso, que no tienen lenguaje, entre comillas, ¿no? ¿Cómo se comunican ellos, esas hormigas, para hacer todo esto? La fuerza de voluntad no habla de este animal tan pequeño. Incluso el rey de la selva no es ni el león rugiente, no, del Asia, ni el elefante magnífico de la India. No es cuando las hormigas se unen, hermano, hacen un fenómeno real que se llama la marabunta, que van arrasando cualquier cosa que encuentren en una selva. Cae el león, se lo comen, cae el elefante, se lo comen, salen huyendo a la fiera. Esto nos da un ejemplo, ¿no? Cómo ser más diminuto. Al unirse, puede complicar el planeta y las hormigas, la marabunta en ese caso. Y la abeja, nos dicen en otra parte que la abeja y las hormigas son animales que vinieron de mundos superiores, de planetas que estaban en mundos superiores, los maestros, para darnos ese ejemplo y ese alimento tan delicioso que es la miel. Han encontrado en sarcófagos egipcios muy antiguos, momias, con una pana de miel de miles de años. Los científicos la han examinado y la han probado y está todavía buena la miel. Ni un conservante después de miles de años, esas abejas lo con el polen, qué increíble, cómo transforma la naturaleza. Esto vamos a ver, esto es lo que el tercer ojo, el televidente, lo vamos a ver en la siguiente sección. El tercer ojo, el ojo de Dagmar, ¿no? El ojo de Dagmar, el adecto más elevado, ¿no? Ese ojo de la televidencia, los psicométricos también tienen algo abierto en este caso. El ojo de Chiva, le dicen, esto fue la próxima sección, hermano, el ojo de Chiva, la glándula pineal, el ojo de oro, su relación que tiene, con todo esto, con el encéfalo jeroglífico, lo vamos a ver más profundamente en la próxima sección. Hermanos, preguntas, comentarios finales, ¿qué les parece el estudio de esta bella noche? Muchas gracias, como siempre, Ernesto. Muy buena clase. Muy interesante todo. Excelente, hermana. Tengo una pregunta, no sé si la puedo hacer. Sí, hazla, Tony. Ah, sí, escuché al compañero o al hermano, no sé cómo se refieran, que mencionaba algo de la masonería. No entendí muy bien a qué se refería. Quería preguntar si la masonería está relacionada con la teosofía, o sea, son parecidas o son diferentes. La masonería, hermano, es del pasado. La teosofía es más moderna, tiene la misión directa de los maestros de sabiduría verdaderos, porque la masonería que estuvo comentando cayó en una gran depravación, una gran degeneración, como la Atlántida, fue infiltrada y ahora es un tentáculo más de las fuerzas del mal. Los grandes masones son los que trafican la droga, ponen a jueces en las cortes para que no metan presos a sus hermanos traficantes y le dan perdón, presidente, a grandes traficantes para que sigan traficando la droga. La masonería está detrás de muchos eventos totalmente catastróficos, han inventado guerras, depravación, como el Vaticano y Roma. Eso te explica ella más profundamente en el tomo 4 de esta obra, dice Simbelo, sobre la realidad de la logia masónica, cómo cayó de la luz a la oscuridad que está hoy en día, la gran logia masónica cayó. Ellos dicen, ¿no? De que no, que Benito Juárez, que Simón Bolívar, que Washington, que Napoleón Bonaparte eran masones. Pero ya desfiguraron los conceptos originales de la gran fraternidad oriental de la masonería, donde todos se aceptan como hermanos. Ahora es el que tiene más dinero, el que manda ahí, como todo lo que ha pasado, son los que están detrás de Hollywood, de los premios Oscar, de los premios Nobel, de la política falsa, engañosa, hermanos, que inventan guerra. La logia masónica es un instrumento de maldad. Yo tenía amigos que antes entraron a la masonería, eran normales y todo eso. Cuando ya entraron, hicieron mucho dinero, pero miras cómo perdieron su alma. Su rostro cambió, ya parecían como robots, autómatas, por las cosas los juramentos que hacen los masones, o secretos en este caso. No, el consejo que te damos, hermano, que no vayas a esos lugares,
entra más a esta sabiduría que la vas a conocer más plenamente, porque los masones incluso le tienen mucha envidia a la teosofía. Es cierto que Elena tuvo amigos masones, como era Olcott en su momento, no tuvo estos compañeros masones, pero después cayeron en la gran oscuridad. Oh, gracias, hermano. Le preguntaba porque, como mencionó el compañero, y aparte, pues hoy está muy de boga este, eh, muchas escuelas, ¿no? Entonces, quería saber cuál era la perspectiva. Y ya había escuchado algo así como lo que usted mencionó. Y bueno, pues le agradezco mucho que me te haya tomado el tiempo de responder mi pregunta, hermano. Gracias. A la orden, Sí, también otra idea, así algo rápido. Parece ser que, como dijo Vladimir, la francmasonería, y otras sectas y religiones son antiguas en lo que concierne a la sabiduría divina, pero la teosofía es un poco moderna porque como cayó la francmasonería en manos, ahora sí, sacrílegas, por los jesuitas, los francmasones jesuitas los menciona aquí en el Robert Crowley, filósofo amigo, nomás que estoy buscando la página, pero no la voy a dar por ahorita rápido. Porque, según se dice, para cuando cayó en manos sacrílegas la francmasonería, para eso se inventó el nombre de la teosofía, que significa sabiduría divina. En un futuro muy lejano, cuando la teosofía caiga en manos sacrílegas, ya va a haber otro nombre, ya está otro nombre adelantado, o va a haber otro nombre adelantado con un significado que diga sabiduría divina, otro nombre. Para ese entonces la teosofía va a estar un poco degradada también, pero eso van a pasar miles de años todavía para que pueda suceder, porque ahorita estamos en el apogeo de un retoño del nombre antiguo que fue una enseñanza, por así decir, en otra religión, ¿no? En otra secta o como se le quiere decir, otra enseñanza divina, pues. Ahorita estamos bien porque estamos tratando de abarcar un poco más lo que es el semillero, la esencia de lo que los francmasones están estudiando. Nosotros estudiamos la esencia de las cosas. Entonces el francmasón se va por casi por el lado del materialismo, aunque en estos momentos, en estos días, en estos meses y años, los maestros están trabajando detrás de la masonería también. Los Rosacruces igualmente también están trabajando los maestros. No hay nada de qué preocuparse, todo, pues todo depende de un teósofo ya, ¿verdad? Si caer allí o no, o dar analogías más o menos equivalentes a la teosofía para que reviva esta francmasonería como están trabajando los grandes sabios en eso. Es todo, gracias. Gracias, hermano. Muchas gracias. sí, hay que recordar, hermano, que los verdaderos maestros no están de acuerdo con esos errores de la masonería que hemos comentado. Los tatuajes también son otros instrumentos de maldad, son tentáculos. Ese gran monstruo que tienen ayudado a mucha gente en estos lugares como Hollywood, como los premios Nobel, como los Oscars, ¿no? Ese gran engaño del mundo. Y los maestros no están detrás de esas logias masónicas. Bueno, hermano, hasta la próxima. Gracias, nos vemos. Gracias a todos. Gracias a todos, Buenas que pasen noches. buenas noches. Buenas noches.